estaba en la lista con Javier Milei, entró de hecho ella al Parlamento en esa categoría dentro de La Libertad Avanza. Pasaron cosas, diría Mauricio Macri, ¿no? Íbamos bien, pero pasaron cosas. Y ahora está con Eugenio Caciles en transformación. Estamos hablando de la diputada nacional Lourdes Arrieta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy buen día, muchas gracias por el espacio y buen día a toda la audiencia. Por favor, a vos. ¿Te puedo preguntar por eso? ¿Qué cosas pasaron, aludiendo al término de Mauricio Macri? Si me lo podés contar por encima, más o menos, porque ya lo hablaste varias veces. Rápido, sí. Distintas operaciones mediáticas, violencia institucional, violencia dentro de lo que es el mismo bloque de La Libertad Avanza, donde si no estás alineado 100% a las ideas de Karina o del círculo íntimo de Javier, estás afuera. Operaciones como la de Seiza, maltratos como la denuncia que en su momento Perdón, la de Seiza es la de la visita a los claro, que no genocidas. Exactamente, que pongo en descubierto primero cómo son los modos de La Libertad Avanza para si quieren sacarte los votantes, si quieren sacarte la banca, si quieren sacarte, buscan la manera de ocultar información, de hacerte, de decirte algo y después terminan haciendo otra cosa. Y por otro lado, cuál era el plan que tenían respecto a este indulto de domiciliaria que estaban planeando, que al final dijo el presidente que no, al principio dijo, no es mi agenda. Y después me terminaron dando la razón haciendo todo lo que en su momento habíamos denunciado. De hecho, los trasladaron a Marcos Paz, a un lugar que no, a Campo de Mayo. A Campo de Mayo, perdón, a un lugar que es casi un lujo. Lo contaba el otro día mi compañera Luciana Bertoya en Página 12, también lo contaba en Bravo TV. Tienen gimnasio, tienen cancha de tenis, tienen todos los lujos. Los militares que torturaron, secuestraron y desaparecieron argentinos. Y a vos te habían llevado allá engañada. Vos pensabas que ibas a hacer otra cosa. La visita institucional, de hecho, te ponen en la misma Cámara de Diputados una combi oficial, ¿cómo no vas a creer que es institucional? Claro. ¿Qué te habían dicho a vos en ese momento que ibas a hacer? Era una visita institucional y humanitaria. A presos. Sí, mujeres. Pero no te aclararon a quiénes. No era específicamente exacto. Te dijeron a presos. Lo dejé demostrado. Y claro. Chats inclusive que expuse. Sí, me acuerdo. Pero bueno, me parece importante como para la introducción a esta entrevista que cuentes. Y también me parece importante dejar asentado que al fin y al cabo, después de las denuncias, después de las presiones, de las persecuciones, me mandaron toda una horda de trolls desacreditándome, diciéndome que estoy loca, diciéndome un montón de cosas, terminan avalando todo lo que yo había denunciado en su momento, no solamente desde el entorno del presidente, sino mismos diputados que estaban obrando, que estaban de alguna manera buscando que se lleve adelante este proyecto y bueno, hasta el mismo ministro de Defensa salió a apoyar, permitiendo que vayan a Campo de Mayo y después una reunión secreta supuesta con jueces de casación al respecto. ¿Vos no habías leído nunca justamente el Nunca Más? ¿No sí, lo había leído. Te lo levanto si querés. Ahí está. Sí, lo había leído en la facultad. Lo veo del otro lado del vidrio, agarrándose un poco la cabeza porque no sabían cómo subir ahí estamos. Los valores para escucharte bien. Te pregunto de nuevo. No proyecto la voz porque como que hablo un poquito más bajo. Hablas un poco para adentro. Bueno, es parte de lo que te va a dar esta experiencia en diputado, me imagino, ¿no? De aprender a proyectar la voz. Y cuando locuto en el recinto saco todo. Pero después trato de hablar bastante tranquila. Bien, te vuelvo a preguntar. Sí. ¿Vos no habías leído el Nunca Más? Sí, lo había leído en la facultad. Hacían 10 años, más de 10 años que me recibí. Sí. De comunicación social te recibiste. Exactamente. ¿En la UBA? No, en una universidad privada, Juan Agustín Maza, en Mendoza. Sí, hace muchos años, muchísimos años. ¿Y no te acordabas de Nunca Más? No, hay temas que no los toco. Hay temas que me parece que ya está la historia misma de la justicia y por respeto a todos aquellos que militaron y que estuvieron al pendiente de que se haga justicia y también por el dolor de un lado y del otro, es mejor
creo que esa herida tiene que sanar, y creo que nosotros tenemos que dejar que sane la herida y permitir que esa herida sane. Hoy por hoy queda más que evidenciado que hay una grieta importante al respecto, y que el mismo gobierno nacional está aumentando o le está acrecentando esta ¿Cómo sería grieta. ese proceso de sanación que planteas de la grieta? Justamente con este tema, ¿no? Me refería al nunca más con los militares. Yo creo que primero el respeto de las condenas. Me parece que esto de decir, bueno, hay que volver a no por el indulto, sino por la domiciliaria, sino hay otros lamentablemente, ¿no? Aquellos que cometieron también asesinatos civiles, que cometieron asesinatos, que cometieron torturas a familias de militares, hoy por hoy que quieren reabrirse esas causas, hoy están prescriptas. Y creo que lo que debemos hacer es un respeto y también un sinceramiento y un homenaje a esas víctimas y a esas familias. Y por el otro lado, seguir respetando y seguir escuchando y respetando la justicia, lo que ha dictaminado con respecto a todos aquellos que sí han torturado, que sí han utilizado el monopolio de la violencia, es decir, el Estado mismo para perseguir, para atormentar, para hacer el daño tan grande que hicieron en una época donde se vivía de alguna manera un adoctrinamiento de Estados Unidos para acabar con el comunismo también. Claro, sí, eso fue de hecho la Escuela de las Américas la creó Estados Unidos para enseñar a los militares argentinos y de todo el continente cómo tenían que torturar y secuestrar, ¿no? Sin embargo, creo que también debemos respeto a todos aquellos militares que no estuvieron implicados, y todos también aquellos que son jóvenes, que ingresan a las Fuerzas Armadas por vocación, que ingresan a las Fuerzas Armadas por una profesión. Tengo amigos jóvenes dentro de la fuerza y creo que ellos también no habría que encasillarlos y pensar que todos son o gorilas o represores, cuando muchos son trabajadores honestos como todos nosotros. ¿Cómo te empezó a interesar la política a vos? Siempre me gustó, desde chica, desde adolescente. ¿Y cuándo fue que dijiste quiero ser diputada y me voy a meter en La Libertad Avanza? No, nunca pensé quiero ser diputada, siempre pensé en ser un factor de cambio. Entonces, en Mendoza estuve buscando algún espacio político, algún lugar donde me representara, y encontré lo que es el Partido Libertario en 2020, un lugar donde coincidían con mis ideas, no solamente liberales, sino también cristianas, teniendo en cuenta que el liberalismo parte de la Reforma Protestante, por ejemplo, en el siglo XVI. Sí. Entonces, creo que siglo XVII, perdón. Creo que es fundamental en mi vida personal haber dicho, bueno, en vez de dedicarme a solamente comunicar, quiero hacer algo más. Y bueno, después se fueron dando las cosas a través de militancia. Termino en la lista de La Libertad Avanza por un acuerdo entre Partido Libertario, Partido Demócrata, y siendo partidaria, no estando afiliada al Partido Libertario, lo mismo me propusieron para ir y en la lista, creyendo que no iba a entrar, creyendo que Javier iba a sacar solamente un diputado y que no iba a ser presidente. ¿Vos te presentaste pensando que no ibas a ser diputada? No, yo sabía que iba a ser. No ibas a entrar, digo, a ellos, la Cámara. Ellos pensaban que vos no ibas a ser diputada. O sea, en el Partido Demócrata, Partido Libertario, la gente que me rodeaba creían que yo no iba a entrar, y yo tenía una fe máxima para decir, bueno, yo sí voy a entrar. Mi familia me apoyó y bueno, con lo poquito que tenía y ganaba vendiendo cremas, pude solventarme la campaña. Mira vos, qué peculiar la historia detrás. Sí, sí. Como te dije, lo sumo, como te había pedido autorización en un principio afuera del aire, porque está también con nosotros Luca Bonfante, que acaba de llegar del Frente de Izquierda. Buen día a todos. ¿Cómo te va? Todas. También candidato, pero no lograron ingresar a la legislatura de la ciudad, la segunda banca, ¿sí? La primera de Barinovia, sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vengo del Garraham, del Hospital Garraham, que en este momento estaban teniendo asamblea, una asamblea muy importante donde estaban definiendo cómo continuar la lucha. Como vieron, hoy van a realizar una movilización a la 1 de la tarde al Ministerio de Salud de la Nación, así que es una pelea muy importante esa y hay que acompañarlos. ¿Cómo está la situación de los trabajadores que ya
vienen reclamando hace mucho que no están las condiciones dadas. Efectivamente, lo que sucede en el Garraham, que es un hospital reconocido a nivel internacional por la calidad de la atención, ¿no?, que tienen, viene siendo golpeado hace mucho, pero bajo este gobierno, al igual que gran parte del sistema público, educativo. Ayer también estuvimos en el Congreso por el problema de la ley de presupuesto universitario, hubo comisión de educación, estuve ahí con Cristian Castillo, diputado, que presentó su propio proyecto, pero lo del Garraham es insostenible ya, porque la situación es muy grave, los residentes están cobrando casi 800.000 pesos después para hacer jornadas totalmente extenuantes, a veces un día entero laburando, y es insostenible, ¿no? Por eso la movilización de hoy va a ser muy grande, pero también eso yo veo que está empezando a pasar en otros sectores de trabajadores, ¿no? Hay un montón de conflictos salariales en todo el país, tuvo lo de Tierra del Fuego, los conflictos en provincia por los docentes, hay otros sectores que salen a pelear por los despidos. Para mí un poco estos días se empieza a expresar un cambio en la situación nacional respecto a eso. Esto que estamos viendo acá, esto que estamos haciendo acá, también es porque son nuevas caras de la política. Lourdes Arrieta, ahora el Partido Transformación, Luca Bonfante, del Frente de Izquierda, son caras nuevas que, bueno, en el caso de ella ingresó a la Cámara de Diputados, en el caso de él estuvo a puntitos nada más de hacerlo en la legislatura, pero bueno, me imagino no será la única elección en la que participará. Y tienen también puntos sobre los que me gustaría que debatan, porque capaz hay puntos en común, capaz hay puntos de discusión, veremos. Pero por ejemplo esto que plantea del Garraham, Luca, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Lourdes, al ajuste, pasar la motosierra sobre el sistema de salud argentino al punto de que los propios médicos dicen no tenemos para poder seguir atendiendo a los nenes? Bueno, fue una de las cuestiones en campaña que dijimos que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el trabajador, no los jubilados, no la salud, y parte del liberalismo, exactamente, del liberalismo y del minarquismo del cual defiendo es que los pilares fundamentales, la salud, la educación y la seguridad, básicamente tienen que estar solventados o que tienen que ser cuidados por un Estado nacional en este contrato social. Me parece que no es lo que nosotros pregonamos en campaña. Fue algo que nos choca a varios, y también el tema del financiamiento de las universidades, también el tema de que no quieran tratar la emergencia en discapacidad, tampoco quieren tratar un aumento de 115.000 pesos a los jubilados, que no es nada, absolutamente nada, el recorte en los medicamentos de PAMI, que tienen que elegir los jubilados, los medicamentos que tienen que colocar en su en la página web, cargarlos para poder recibir estos medicamentos al 100%. No era con lo que uno al principio buscaba y pregonaba. Sigo apoyando obviamente las ideas de la libertad, pero no me parecen las medidas que se estén tomando las correctas. ¿Milei se desvió de esas ideas de la libertad que vos creías que tenían y que todos los libertarios, digamos, pensaban, militaban? ¿Milei se desvió o las ideas de libertad cambiaron? No, las ideas de la libertad no cambiaron. Entonces, ¿Milei dejó de perseguir la libertad? ¿Sería? No, Javier no. Yo creo que el entorno fue el que de alguna manera encontró el gusto al poder y de alguna manera quieren continuar. Bueno, el caso de ver cómo negocian con los gobernadores por algunas migajas de la coparticipación, o algunas transferencias discrecionales, algunas obras públicas, alguna rotondita que puedan inaugurar algún gobernador para negociar el voto en el Congreso. Me parece que lo que está buscando La Libertad Avanza es que el Congreso mismo sea una escribanía y que solamente se formalice lo que ellos quieran y después los demás proyectos no se traten. Tal es así que vivimos constantemente en este juego de conspiraciones, el poroteo de si se va a llegar al quórum o no se va a llegar al quórum con los proyectos de la oposición. Y esto que decía Lourdes, Luca, de los jubilados, que es muy poca, la verdad es una miseria, sí. Lo que están dando, 300.000 pesos más bono, casi, ¿no? Es una miseria. No, y algunos cobran con el bono 290.000, por ejemplo. Y además, si vos cobras jubilación mínima y pensión, no te dan bono, ¿eh? Digo, claro. Pensión por viudez, no te dan bono. Entonces, y ayer volvieron a pegarle a los jubilados. Ayer le pegaron a Becerra también, le tiraron gas pimienta a la cara a Becerra, el fotoperiodista Antonio, que había... Que aprovechamos para solidarizarnos, por supuesto, desde acá con Antonio. Que le había sacado una foto a Santiago Caputo. Claro, el día del debate de candidato a legisladores. Sí, lo que pasó ayer es lo que viene sucediendo todos los miércoles con operativos que la verdad es que son totalmente ridículos en
en términos de proporción, porque uno pasa por el Congreso y ve ese despliegue de fuerzas federales y ahí uno se da cuenta que además el tránsito estaba cortado desde muy temprano. Es decir, la avenida de Rivadavia estaba cortado por las vallas desde las 10 de la mañana. Yo salí de acá a las 11 en subterráneo y Sí, justamente y avisaban por altavoz los trabajadores del subte que estaba cortada la estación Congreso de la línea durante todo el día porque la policía estaba preparando un operativo para pegarle a los jubilados. ¿No? Pues hay solidaridad entre los trabajadores. Así, mirá qué bueno, así lo decían. Bueno, es que así lo avisaban los trabajadores. entonces no permiten bajar en una estación de subte. Cortan el tránsito en la avenida Rivadavia. Entonces, lo que está demostrado es que no hay una búsqueda por la libre circulación. No es esa la discusión, porque ese era el argumento, ¿no? En un principio de la libre circulación. No. Lo que están queriendo limitar es el derecho a la protesta en este país, que en todas partes del mundo, cuando hay una movilización, cuando hay un reclamo, sea por la calle, los jubilados realizan su ronda todos los miércoles hace ya años, y lo de ayer fue totalmente descomunal. Ahora, a mí me preocupa, la verdad, bueno, también, ¿no? Ayer se trataba en la Comisión de Educación, por ejemplo, de la ley de presupuesto universitario, ¿no? Porque para mí hay que empezar a unir todas las luchas, pues si empezamos los jubilados por un lado, los estudiantes por el otro, el sector universitario por el otro, creo que estamos complicados. Se dispersa. Ahora, el año pasado se votó, por ejemplo, una ley de aumento jubilatorio, se votó una ley de aumento presupuestario, pero esa ley fue vetada. De una forma, de un mecanismo que es constitucional, pero que sea constitucional no quiere decir que sea democrático, porque si uno ve la ley de presupuesto universitaria, el veto fue acompañado por 80 y pico de diputados. ¿Vos también lo habías votado a favor? No soy héroe. No. No digo, claro. No digo que hayas votado a favor de darlo de baja, digo, sino a favor de que haya. Que se mantenga. Sí. No sos una heroína. No soy una heroína. Claro. Bueno, eso para mí es importante porque si no se vota la ley de presupuesto, puede votar una ley de aumento jubilatorio, pero después se veta. Claro. Entonces creo que ahí hay que pensar, los que estamos de este lado, que nos parece que hay que enfrentarlo, cómo vamos a hacer, ¿no? Porque la situación es insostenible y, repito, cada vez empieza a haber más conflictos salariales en el país. Eso es importante porque yo veo que el gobierno estuvo discutiendo 1 semana y media el precio de las empanadas, pero esa discusión es para no discutir un problema más serio, que es el problema de los salarios y el poder adquisitivo. No, lo que quiso decir Darín, me parece que está clarísimo, y lo que lo desvirtuó Caputo es que la comida está cara. No sé ustedes cómo la ven, pero yo consigo la docena de empanadas por mi barrio en 11 mucho más barata, pero igual está cara. Exactamente. Está cara la comida. Por ejemplo, un residente en compararlo su primer con año, el poder adquisitivo de cada uno. Claro. No llega a los 800.000 pesos una docena de empanadas, aunque le cueste, no sé, 10.000. En mi barrio está 10.000. Bueno, eso sigue siendo difícil de conseguir, entonces, claro. Pero bueno, estuvieron el Gordo Dan, ¿cómo se llama? Todos estos tuiteros, de la mano de Santiago Caputo, justamente ordenando toda la discusión pública para que gire en torno a la docena de empanadas, ¿no? Sacando de discusión el problema de fondo que planteaba Darín, yo comparto, es el problema salarial y del poder adquisitivo, que es más difícil cada vez comprar cosas. ¿Y qué te parece a vos lo que dijo Darín, Lourdes, de las empanadas? De las empanadas me parece que depende del lugar, puede que te salga 30.000 pesos una docena. La realidad es que la comida está cara en todo el país y en Mendoza es mucho más cara por ser zona turística. Claro. Yo vengo de Mendoza, y la discusión es que en realidad, si bien los precios se mantienen, vos que sos economista lo entendés mucho mejor, se mantienen medianamente estables o aumentan un poquito o disminuyen un poquito, lo cierto es que no hay producción de empleo ni privado, que es lo que veníamos a proponer, tampoco hay inversiones para ello, no se gestionan pymes tampoco, cada vez se están cerrando más, es verdad, hay mayor desempleo y de alguna manera lo relaciono con el modelo de Chile. Nosotros estamos pegaditos a Chile y cuando uno cruza la cordillera ve que el chileno, que no hay clase media, no, hay clase pobre y rica, como en Perú también. Hay clase pobre. Bueno, y ese rica. es el modelo para mí que busca en última instancia este gobierno. Lo que busca es, tenés un trabajo estable, sí, pero tenés que trabajar 2-3 veces más para que te alcance. Los chilenos van de pega en pega o de changa en changa tratando de medianamente sobrevivir y bueno, creo que vamos por y no tenés tiempo para pensar por qué estás como estás, quizás, ¿no? O cómo hacer para mejorar, que es esto que también planteaba Luca, de, bueno, estamos todos muy dispersos en distintas pérdidas sectoriales en vez de unificarnos y ir juntos. Y también quisiera hacer una aclaración porque los laburantes, los policías, que también son muchas veces señalados, tienen una obediencia de vida
que tienen que cumplir muchas veces. Y hay muchos que son familias, que son padres, que son madres, que llegan estresados, que también tienen mucho encono contra Bullrich porque no tienen aumentos hace más de 1 año y medio, porque cada vez está más desfinanciada las fuerzas, porque solamente los usan para enfrentarse pobres contra pobres, porque el mismo policía vive al lado de un jubilado que terminan enfrentándose en el Congreso. Y es tan atroz lo que está pasando y nos están haciendo enfrentar entre los mismos argentinos. Yo creo que la misma ciudadanía tenemos que ponerle un punto a todo esto. ¿Qué pensás vos de eso, Lucas? Sí, yo pienso que el problema de Patricia Bullrich es justamente que con sus delirios de milica militariza todos los miércoles pegándole a los jubilados. Yo creo que el principal problema es ese, que se utilizan las fuerzas policiales para la represión de distintos reclamos sociales. Hoy esperemos que con la marcha de salud no se haga la viva, digamos, porque eso pasa también cuando somos muchos, no hay ningún operativo en el conflicto universitario. Miedo. Exactamente, cuando fue el conflicto universitario movilizamos 2 veces, no pasó nada, es decir... O sea, la CGT tampoco, le tiene miedo a la CGT. Claro, le tiene miedo a la masividad de las movilizaciones, sí. ¿No? O sea, ahí incluso se puede agarrar una regla memotécnica. El 24 de marzo tampoco hizo nada. Claro, entonces uno ve, bueno, cuando hay policía en los operativos suele haber problemas. Cuando no hay ningún problema. Entonces es lógica básica que se enseña en IPC de CBC, en pensamiento científico. Y las marchas eran súper tranquilas, las marchas de los jubilados. Los días miércoles sabías que estaban allí. Hace años lo hacían, con el gobierno de Alberto Fernández también lo hacían. Y un día llegas al Congreso y vas todo vallado. Y sí, ¿qué está pasando acá? Es como que si de alguna manera lo hubieran hasta planificado. Bueno, y ahí me parece importante también marcar que este gobierno, las leyes que sacó, ¿no? Por ejemplo, la ley bases, o si llegó hasta acá no es gracias a su fuerza parlamentaria, evidentemente, porque asumió con pocos diputados y pocos senadores, pero ha recibido grandes colaboraciones, tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Diputados, y la sigue recibiendo. Eso me impacta un poco. Vos, Lourdes, ¿cómo lo ves con tus ex compañeros de bancada y además los que están en las otras, en la UCR, en el PRO, que de forma ciega van y le votan todo? Hay algunos que les regalan muchos asados, o le regalaron a una visita a casa, no sé, pero una visita a Casa Rosada, sí, hay algunos que se pasean por Casa Rosada cada tanto viendo a ver qué pueden manotear. Sí. Capaz por eso los periodistas de Casa Rosada les están poniendo cepos por donde pueden circular. Y por otro lado tenés mismos gobernadores que por una obra pública, como lo dije recientemente, o por la necesidad de tener los votos o acaparar los votos de Javier en las provincias. En el caso de Mendoza ganó con el 73% de los votos. El balotaje es un y la vice se pasó a la Libertad Avanza. La vice tal cual, Mendoza, ¿no? Tal cual. Bueno, la necesidad de perpetuarse en el poder no les importa. Sí, Eve Casado. Sí. No les importa absolutamente si son de un color o de otro, con tal de ser atractivos para el público, para el votante. Eso es lo que hoy está pasando. La caída de quórums es justamente porque negocian los gobernadores. Nos llamó la atención el gobernador de Córdoba la sesión pasada, nos llama la atención el de Tucumán, el de Salta, de Catamarca, el mismo Alfredo Cornejo, que ahora está coqueteando con la Libertad Avanza. Veremos si les da quórum para tratar el financiamiento a las universidades o no, o lo seguirá o se pondrá en contra de una vez. Me parece que la bandera radical es la universidad pública y ahora está en un momento decisivo de querer continuar con su estructura netamente radical cornejista o pintarse de violeta. Y yendo a lo que planteaba Luca hace un ratito de la marcha de ayer, donde le tiraron gas pimienta a uno de los fotoperiodistas, el que le había sacado la fotografía a Santiago Caputo, Lilia Lemogini ayer se burló y dijo que había ido a cabecear el gas pimienta y que después iban a plantear que estaba que se iba a victimizar, ¿no? Planteando como que estaba todo preparado. Ese cinismo de parte de algunos libertarios, diputada en este caso, con responsabilidad, ¿no? De reírse y burlarse de los diputados, de los jubilados, de los gaseados. Bueno, Luca también había sido gaseado un par de semanas atrás. Alejandro Vilca también, que es diputado nacional, se burló se burló también con comentarios profundamente racistas.
al respecto, diciendo que deberían darle jabón en vez de gas pimienta. Bueno, es para mí igual, perdón, sé que le preguntaste a ella, supuesto, pero para mí forma parte de esta retórica del gobierno de todo marcha acorde al plan, ¿no? Entonces, no importa si hay algún error, todo dale para adelante, pero el problema que yo veo ese es la realidad misma, digamos. En primer lugar, porque en las elecciones legislativas, si bien en Cava se anotó un triunfo, Manuel Adorni, eso es así, se anotó un triunfo sobre la base de que muy pocas personas fueron a votar. Entonces, si uno ve el total del padrón electoral que estaba habilitado para votar, bueno, ve que el 15% de ese padrón electoral lo fue a votar, porque votó la mitad. Entonces, entonces creo que esa retórica triunfalista permanente se va a chocar con la realidad de un montón de sectores que se están cansando porque tienen necesidad de mejorar su salario, tienen necesidad de mejorar sus condiciones de vida y se les va a borrar la sonrisa para mí de la cara eventualmente. ¿Y vos cómo ves lo de Lilia Lemoyne? Diputada de la Nación, ¿qué podemos esperar de alguien que está en contra de todos? La verdad es que a mí lo que más me preocupa es que el mismo presidente avale este tipo de actitudes y que se sienta de alguna manera contenido por muchos que le están festejando los errores y el día de mañana, cuando el presidente deje de serlo, cuando el presidente quede quizás en la historia o en el olvido, todos ellos también van a sucumbir o quizás se van a pasar de color político. Me parece que hay una de las cuestiones y de algunos de los temas de que tenemos que darnos este debate en la sociedad es que si queremos seguir permitiendo el autoritarismo, así como nos quejábamos de Cristina, nos quejábamos de Alberto, creo que hoy por hoy estamos viviendo un modelo de autocracia, del mileísmo, que no es diferente a lo de Trump, lo de Putin, lo de Chávez, no es diferente a otros. ¿Vos ves a Milei como Chávez? Sí, me hace acordar cuando lo veo en la... Cuando titulazo ese que me está dando Lourdes ahora. Te voy a anotar, por favor. Poniéndose en contra la prensa, poniéndose en contra los jueces, la horda de trolls, también hablando en contra de la justicia, de los fiscales, buscando la manera pegándole a los periodistas. Pegándole, obviamente, bueno, es típico de un autócrata. Cuando lo que buscas es instalar una verdad. Fíjate que para el presidente somos todos mentirosos. Dan decía que el otro día, el que se apoda Gordo Dan, decía que lo de Total Twins, ¿vieron el nuevo dibujo de Paca Paca? Sí. No es adoctrinamiento porque el pensamiento de derecha es el correcto y el de ustedes, el zurdo, es el que está mal. El de ustedes sí sería adoctrinamiento. Efectivamente, yo pensé que era una broma al principio, pero la llevó hasta el final y desarrolló ese argumento, ¿no? El argumento de que si es de derecha no es adoctrinamiento. Sí. Pero uno ve el dibujo que... Vamos a hacer un especial la semana próxima en este programa de Turtle Twins porque es una vergüenza. Es una vergüenza no solo porque es ideología lisa y llana, ¿no? Liberal, que esa también es la discusión de fondo con las universidades. De hecho hay un capítulo que no está mal igual que se hable de ideología, no, para nada. Ahora, hay un capítulo de esta serie, ¿no? Que plantea que las universidades no sirven para nada, ¿no? Que son pérdida de tiempo porque hay otros trabajos que vos podés acceder sin exactamente. Entonces, de fondo también se esconde, toda una retórica para que se empiece a justificar el financiamiento universitario. Bueno, parte del discurso de Javier y de campaña era que no se iban a utilizar los recursos del Estado para ideologizar. No para de hacerlo. No para de hacerlo. Va a una escuela y le habla de Friedman, le habla de los dotes de los burros, se desmayan los pibes atrás y los deja caer. Porque supuestamente somos liberales, libertarios que respetamos la ideología de cada uno y que creemos que el Estado está no para crear militancia, sino que por el contrario hacerle un bien a la sociedad, llevarle soluciones, estar presente y permitir el pensamiento crítico. Obviamente, me imaginaría, obviamente, ¿no? Pero quería terminar la pregunta que me hiciste recién acerca de que si lo veía como Chávez a Javier, sí. Me hace acordar cuando lo vemos en streamings 6 horas hablando, sí. 3 no nos vamos horas, a retener acá 6 horas. No. Me hace acordar a Lalo presidente. Ya a mí también, de Chávez. Sí. Lalo presidente que estaba también toda una mañana, ¿no? Claro. Contestando pero él los hablaba llamados con los vecinos. Sí. Él hablaba con los ciudadanos. Él habla con los tuiteros. Sí, pero no es lo mismo. Bueno. El tuitero no sale a la calle. Sí, pero porque tenemos cuando sale a la calle le dicen a la cara las cosas que piensan. Me parece. Porque de alguna manera están buscando hacer un populismo digital, por eso. Es la calle online, sería. Puede ser, sí, la calle online.
¿Qué pasa La de cuando, pocos. ¿qué pasa cuando los tuiteros de la calle online salen a la calle de verdad? Mira, yo desde el conflicto universitario en redes sociales he sufrido múltiples amenazas de distinta índole por parte del mundo tuitero libertario, pero a mí me llama la atención cuando salgo a la calle que lo que recibo son saludos, ¿no? O gente que me felicita o gente que me da ¿sí? más fuerza para seguir peleando. Nunca, ni una sola vez, alguien me insultó en la calle, por ejemplo. Entonces, Habla bien de vos eso. Sí, habla de que una cosa son las redes sociales y otra cosa son la además, realidad. No sé sí, si claro, necesariamente claro. hablaba bien de mí, pero habla de que quizás alguno me ve y no dice nada. Entonces, atrás de un teclado para mí también hay una impunidad muy importante y este gobierno se apoya sobre eso, pero creo que también el Twitter arma un microclima, que yo creo que el gobierno se nutre de eso, pero efectivamente la realidad termina siendo distinta, porque la gente no está de acuerdo, por ejemplo, que le peguen a los jubilados, las personas no están de acuerdo con lo que le sucedió a Pablo Grillo, el fotoperiodista Pablo Grillo, después de la represión. Entonces, una cosa son las redes, Twitter particularmente, y otra cosa es la opinión de las personas, ¿no? que salen a laburar todos los días, muchos que no fueron a votar. Eso ¿no? sí, se instala una posverdad, podríamos decir, donde, como dije recientemente, somos todos mentirosos y él es el único que dice qué es lo que es correcto. Claro, que trae la forma de los anteojos. Entonces, para ver el mundo. Exactamente. Entonces, esa realidad solamente se crea, o esa verdad se crea solamente en redes sociales, donde es su fuerte, pero en la calle es completamente distinto. Hay mucho malestar. Hoy creen que, por ejemplo, el mendocino sigue aguantando y sigue apoyando este modelo, y en realidad fue un voto en contra de Sergio Massa. No están tan convencidos, claro, los mendocinos, y así pasa en muchos rincones del país, no están tan convencidos de los modos. De hecho, muchos votaron a Victoria en vez de a Javier, porque creían que había un equilibrio, un balance entre ellos dos, como el loco y la más no solamente conservadora, sino que logra el consenso entre las partes, se escucha distinto. Yo me quedaría con ustedes haciendo las 6 horas, le rompería el récord a Milei, pero tenemos que cerrar este bloque. Me encanta, los vamos a invitar de nuevo. Tenemos el compromiso de Lourdes de acompañar la ley de presupuesto universitario. Obvio, sí, yo la acompañé. Sí, yo la acompañé el año pasado, ¿cómo no lo voy a acompañar este año? Claro. Entonces, y también a los jubilados. Renovar el compromiso. También a los jubilados se está planteando Lourdes quórum acá. El año pasado, la sesión pasada también di quórum, así que me parece fundamental. Por eso me parece que estos espacios se enriquecen, ¿no? Quiero cerrarlo con un mensaje de cada uno. Lucas, si tuvieras que hablarle al presidente de la Nación en este momento y te está escuchando, porque lo va a ver esto, yo creo, estoy convencido que este recorte se lo van a hacer llegar porque va a circular por todos lados además. ¿Qué le dirías a Milei? Pocas palabras. Bueno, a Javier Milei le diría que salga un poco del mundo en el que está sumergido de redes sociales y tuiteros, y tiene que ser muy consciente que este país tiene una gran tradición de lucha, una gran tradición de resistencia, y la sociedad no va a dejar pasar y de brazos cruzados el ajuste que está haciendo, y las luchas que están empezando a ver van a multiplicarse. Entonces creo que la única verdad es la realidad, y creo que más que a él le hablaría a las personas que lo apoyan o que todavía lo siguen apoyando o que todavía están en contra, que hay que organizarse para pelear por la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública. Es algo que no cae del cielo, es algo que hay que defender entre todos. Y bueno, hoy vamos a estar acompañando a la lucha de los trabajadores de Garrahan justamente por eso. Gracias, Lucas. Lourdes, ¿vos seguís hablando con el presidente? ¿Seguís escribiendo? ¿Él más No, allá nunca me escribí. ¿Nunca? Jamás. ¿Nunca hablaste directo con él? Nada. Tenés la oportunidad ahora, ¿qué le dirías? En cámara. En otras oportunidades también lo he dicho y le he pedido al presidente que salga a caminar, que lo acompañe a caminar, a recorrer la Argentina, que escuche las voces disidentes, que escuche aquellos que le están pasando mal, que se deje asesorar no por aquellos que quizás tienen un poco más de poder, de influencia, sino que la mejor asesoría se consigue en la calle, que hay mucha gente que todavía tiene esperanza y que tenemos esperanza que este país salga adelante, que creemos en las ideas de la libertad, pero que se deje ayudar porque el camino que han tomado es un camino que va a llegar a ser tan nefasto y tan odiado como lo fue en su momento Cristina. Una cosa, perdón, porque hoy se cumple un aniversario del Cordobazo, y eso también me parece interesante para hacerle llegar a Milei, porque Onganía también decía que él iba a durar
décadas, y que entonces había un primer tiempo que era el tiempo de lo político, el tiempo de lo económico, el tiempo de lo social, y después vino el Cordobazo e hirió de muerte al régimen de Onganía y la historia que ya conocemos. Entonces, ojo con creerse atemporal, ojo con creerse, bueno, impoluto a los problemas, porque eso le pasó a Onganía y después le vino el Cordobazo. ¿Te puedo pedir un minuto? Porque Sí, claro, hoy también... me encanta que manejen ustedes el programa, me encanta. Por favor. Hoy también es el Día del Ejército Argentino, pero también quiero recordar que hace 43 años, un 29 de mayo, caen prisioneros el Regimiento de Infantería 12, en donde estaba mi papá, en Malvinas, en Darwin, caen prisioneros de guerra, y es un día importante y sensible para él, junto con sus soldados, Zarza, Benítez, Cáceres, que estuvieron en el último momento, fueron los últimos en replegarse y cayeron prisioneros de guerra. Gracias. Para recordar también la historia. Bien, gracias Lourdes, gracias Luca por venir. Un placer haberlos tenido acá, un placer haberlos tenido debatiendo también y encontrando muchos